Bueno, justamente vamos a hablar sobre este tema con el doctor Ricardo Herrera, abogado laboralista. Doctor Herrera, muchas gracias por esta comunicación. Carla, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bueno, nos ha llamado la atención de que se ha aprobado por insistencia. Sin duda se dice que esta es una derogatoria populista. El hecho es que los trabajadores públicos van a poder negociar sus aumentos sin topes. ¿Cómo afecta esto o beneficia? ¿Cuál es la primera posición, doctor? Bueno, en principio, Carla, me preocupa qué va a ocurrir con los 383 pliegos de reclamos que se presentaron desde enero del año pasado en base al decreto de urgencia 014-2020, ahora derogado. Creo que se podría padecer una situación similar a la que tuvimos con la derogatoria del régimen agrario. Como recordarán, el 7 de diciembre se dio la ley que simplemente derogó el régimen agrario anterior sin diseñar un régimen de reemplazo. Tuvimos que esperar 3 semanas para que se diseñe un régimen de reemplazo con una nueva ley que además es muy similar a la anterior. Entonces, ¿qué va a pasar con estas negociaciones colectivas? Por ahora se quedan sin marco normativo porque fueron iniciadas en base al decreto de urgencia 014, que acaba de ser derogado. Van a quedar estancadas, no se sabe cuánto tiempo, hasta que el Congreso de la República emita una nueva ley que regule la negociación colectiva en el Estado. Digamos, no es beneficiosa para nada esta decisión del Congreso. Por ahora no, en el corto plazo no, porque se van a entrampar estas negociaciones colectivas. Creo que el Congreso se está precipitando y en lugar de dar una ley que derogue de repente otra, pero que establezca un nuevo marco normativo, primero da una ley que deroga, pasa un tiempo indefinido hasta que se dé la nueva ley que regule el mismo tema. Entonces creo que no es profesional ni tampoco técnico hacer esto. De otro lado, este decreto urgencia 014, igual que el 016 del año pasado, fueron materia de demandas de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional, demandas que están en giro. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que el Tribunal Constitucional diga que estos decretos de urgencia fueron total o parcialmente constitucionales y el Congreso entonces habría emitido una ley derogatoria inconstitucional. ¿Por qué no haber esperado a que el Tribunal Constitucional sentencie para tener entonces ya claro cuál es el panorama de la constitucionalidad de estas normas y el Congreso actuar en consecuencia? Y con respecto a esta derogatoria, ¿el Tribunal Constitucional podría decir que esta ley es inconstitucional? ¿Procedería? Podría eventualmente decirlo si es que el tribunal se anima a, pese a que se han derogado los decretos de urgencia, opinar sobre su contenido sustantivo. Lo que el tribunal ha establecido hace algunos años atrás, desde la sentencia de 2015, cuando también opinó el tribunal sobre las acciones de inconstitucionalidad interpuestas contra las leyes de presupuesto público y la ley Servir, que prohibían que se negocien condiciones económicas en el Estado, es decir, que los pliegos de reclamos no podían pedir aumentos, bonificaciones, asignaciones, es que esto es inconstitucional, porque efectivamente es cierto que sí se puede negociar condiciones económicas según los convenios 87 y 98 de la OIT y según la Constitución peruana. Y lo segundo que dijo el tribunal es lo más importante, que es que la negociación colectiva en el Estado es una negociación particular. No es como la negociación colectiva de un sindicato y una empresa en el sector privado, donde sindicato y empleador acuerdan el monto que el presupuesto de la empresa determine para aumentos, asignaciones y bonificaciones, y si el empleador quiere darles más beneficios a los trabajadores, es su responsabilidad hacerlo. Aquí tenemos una pauta que estableció el Tribunal Constitucional muy importante, que es que tiene que respetarse el principio del equilibrio presupuestal. Es decir, no se pueden dar mejoras económicas por encima de lo que el presupuesto de cada entidad pública tenga disponible para ese propósito. Esto afecta al Ministerio de Economía y Finanzas. Que, según el decreto de urgencia, iba a ser el filtro para que emita informes a cada entidad pública que estaba negociando colectivamente para decirle cuál es el presupuesto que le permite el Estado disponer para esa negociación colectiva. Lo que hemos tenido, lamentablemente, son muchas experiencias de laudos arbitrales, sobre todo, que disponían aumentos de remuneraciones o mejoras de beneficios muy por encima de la inflación, muy por encima del costo de vida y naturalmente muy por encima del presupuesto que la empresa tenía disponible. Entonces, el problema está en que creo que hay que pensar en una ley de negociaciones colectivas del Estado, y esa es responsabilidad del Congreso, la tiene ahora sobre la mesa, que regule efectivamente la posibilidad de abrir otra vez el hecho de que los sindicatos puedan pedir mejoras económicas en sus negociaciones colectivas, me parece totalmente legítimo, pero con la responsabilidad y prudencia que el manejo de recursos públicos aconseja. Es decir, viendo cuál va a ser el presupuesto disponible para esa negociación colectiva.
Ahora, se dice que el costo potencial de esta derogación es de aproximadamente 14.500 millones de soles. Es un costo potencial, no es un costo real. Si sigue la tendencia en el sentido de que por laudos arbitrales se siguen dando beneficios económicos muy por encima de la capacidad económica de las entidades públicas, sin duda ese podría ser el costo real, ya no solamente potencial, ¿no? Pero lo importante es, creo yo, que que el Congreso se aboque inmediatamente a la emisión de una ley de negociaciones colectivas en el Estado. Ajá. O en su defecto, que el Tribunal Constitucional emita sentencias en ambas acciones de inconstitucionalidad rápidamente para saber cuál es el marco constitucional en base al cual el Congreso tiene que moverse y regular la negociación colectiva en el Estado. Para tener un poco más claro para muchas personas que deben estar en estos momentos viendo y no entender qué significa una negociación colectiva, ¿nos podría dar, por favor, un ejemplo? ¿Cómo no? Los sindicatos tienen la actividad sindical el desarrollar negociaciones colectivas. Presentan un pliego de reclamos al empleador que contiene básicamente pedido de aumento de sueldo, asignaciones, bonificaciones, como la asignación por escolaridad para ayudar a los padres trabajadores en la época escolar, como la asignación por fallecimiento para ayudar a los deudos de los trabajadores cuando estos fallecen por razones diversas, como el bono por cierre de pliego, que es una bonificación que se entrega a los trabajadores cuando se acaba la negociación colectiva con un final exitoso como es firmar un convenio colectivo. Entonces todos los años o cada cierto tiempo los trabajadores pueden negociar colectivamente y de esa manera mejorar sus remuneraciones y sus ingresos en general. Ajá, y desde ese punto de vista, por ejemplo, lo que nosotros vemos normalmente lo que pide la CGTP o lo que pide los sindicatos de médicos, del MINSA, de salud, se va a ver entrampado por la derogación de esta ley de negociación colectiva. Porque hay un vacío legal. Ok, se deroga esta ley que regulaba la negociación colectiva y en base al cual, como dije inicialmente, se han presentado desde el año pasado 383 pliegos de reclamos. Hay 383 negociaciones colectivas en curso. ¿Cuál va a ser el marco normativo al cual se van a seguir ahora? No se sabe. Las entidades del Estado que se regulen por el régimen privado se regularán por la Ley de Relación Colectiva de Trabajo. Pero ¿qué pasa con los trabajadores 276 o con los trabajadores CAS? ¿Bajo qué marco normativo se van a seguir estas negociaciones colectivas? Ese vacío legal ha podido evitarse perfectamente si el Congreso no solamente derogaba el decreto de urgencia 014, sino que ya en la ley de derogación venía también una nueva regulación para la negociación colectiva. Ajá. En el Congreso, en el reglamento, ¿podrían poner estos topes? En la nueva ley de negociación colectiva, de hecho ya hay un proyecto de ley aprobado en la Comisión de Trabajo del Congreso, se deberían contemplar estos topes porque así lo manda el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional en 2015 dictó una sentencia diciendo es inconstitucional que los sindicatos no puedan negociar condiciones económicas. Y segundo, Congreso, tú tienes que dar una nueva ley de negociación colectiva en el Estado que lo permita, pero teniendo en cuenta la limitación presupuestaria, el equilibrio presupuestario. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dinero de todos los peruanos. No es el dinero de una empresa privada que puede hacer lo que quiera con él, sino se trata de los recursos públicos que si se destinan en demasía para pagar remuneraciones y beneficios laborales, pueden afectar otros servicios públicos, como instrumental para atender a los enfermos de COVID o de otra índole en los hospitales, como aulas o como carpetas para los chicos en colegios públicos, como armas o como artefactos eléctricos o patrulleros para la policía para patrullar las ciudades. Entonces, evidentemente, el manejo de los recursos públicos tiene que ser muy responsable y además tiene que ser homogéneo. ¿A qué me refiero con esto? A que en un ministerio las mejoras por negociación colectiva no pueden ser abismalmente diferentes a las de otro ministerio. Hay que tratar de establecer parámetros de estandarización que permitan que determinados perfiles o puestos de trabajo en el Estado tengan remuneraciones más o menos equivalentes. A eso es lo que apunta, por ejemplo, la ley Servir cuando habla de meritocracia, es decir, una carrera pública en el Estado con escalas salariales por categorías ocupacionales que permitan que los trabajadores tengan la posibilidad de ganar equitativamente lo que corresponda, según su puesto de trabajo y su responsabilidad, y no generar distorsiones en función a si un sindicato es más poderoso que otro en cada entidad pública. Bueno, hay dos caminos, entonces, como nos lo ha señalado doctor Herrera, uno sería a través del Tribunal Constitucional y otro en la misma cancha del Congreso de la República que justamente ha derogado esta ley. Efectivamente, Carla. Bueno, doctor, muchas gracias por esta comunicación y por habernos dado estos detalles. A ti por la oportunidad. Buenas tardes. A esta hora, 1:27, tenemos que hacer una pausa. Ya regresamos con más.